Bueno, shalom, shalom de nuevo. Un saludo muy especial para todos. Hoy vamos con la parte, con el estudio número 12 de este tema de las parábolas. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿yo por qué me estoy extendiendo tanto en este tema? Y la razón es que yo quiero probar en cada uno de estos capítulos en los que venimos analizando ese lenguaje secreto escondido desde la fundación del mundo, que el plan del Eterno es uno en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, que lo que nosotros pensábamos que eran las parábolas, que simplemente eran como una especie de cuenticos ilustrativos, son la revelación de un plan desde antes de la fundación del mundo, como dijo el mismo Yeshua, y un plan que nos está siendo revelado a aquellos que tenemos el corazón delante del Padre. Un plan que no pueden entender ni los más letrados y estudiados, los que más tengan títulos en lo que quieran, no lo pueden entender, solo aquel que se hace humilde ante el Padre, recibe esa llenura, esa investidura del Espíritu Santo y conecta con ese plan que comienza desde antes de la creación, como lo hemos venido viendo a través de todos estos videos. Hoy vamos a ver otra parábola y vamos a probar que va en la misma dirección. Noten esto, que es muy importante. Venimos viendo la parábola desde el Tanakh, desde lo que siempre conocimos como el Antiguo Testamento, y en todas tenemos el mismo común denominador. Así que hoy los invito a que entremos recordando estas palabras de Yeshua: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y vamos a entrar con esas palabras en el corazón. Vamos a entrar directamente a la parábola del buen samaritano. Esta es una parábola muy conocida, pero yo espero que hoy la conectemos con todo ese plan eterno y con el plan en el que nosotros nos hemos movido, especialmente en el tiempo de hoy. Yo creo que hoy vamos a entender esta parábola como nunca antes. Recordemos entonces, existe un plan desde la fundación del mundo. El reino de Dios está preparado para nosotros desde la fundación del mundo, según nos dijo Jesús en Mateo 25:34. Esta parte es muy importante de comprenderla, es muy importante de entenderla, porque en este fundamento nosotros nos vamos a mover y vamos a entender que algo muy diferente a lo que nosotros habíamos aprendido a lo largo de todo el tiempo, cuando teníamos ese velo sobre nuestros ojos, que nosotros nos veíamos simplemente como un pueblo gentil que había creído en Yeshua, y veíamos a Israel como un pueblo que había sido desechado, o que había sido reemplazado más bien, y no es así. Vamos entonces al tema, este tema que nos lleva a Lucas 10, al capítulo 10 de Lucas, para que podamos aprender muchas cosas muy interesantes. Vamos acá con el tema de Lucas 10:1. Voy a comenzar desde el verso 1, porque ya sabemos que los contextos son muy importantes. Yo siempre les digo, nunca saquemos un texto del contexto en general. La parábola del buen samaritano viene después de estas palabras de Yeshua, así que las vamos a analizar desde el verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa.
y si hubiere allí algún hijo de paz, entonces vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en esa misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Mas no paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vamos a verlo hasta acá y nos vamos a devolver, porque lo quise leer todo para que miráramos ese contexto, pero pensemos en un momento. No como leíamos siempre, que empezamos a leer y simplemente qué pasó. No, pensemos acá en el contexto completo. ¿De qué estamos hablando? Recuerden, el reino de los cielos se ha acercado. Comienza con la presencia de Juan el Bautista. Lo analizamos cuando vimos a Isaías 40, que fue el anuncio del perdón y de la restauración. Cuando Yeshua dijo: yo vengo a buscar a la casa de Israel. Cuando el Eterno mismo había prometido venir a buscarla, y envió a su palabra en la forma de un hombre a buscarnos, y Yeshua dijo: yo solo fui enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta nueva parte del plan y esta nueva parte de la batalla de las simientes, que nunca podemos olvidar. Recuerden que el plan viene precisamente como consecuencia de la rebelión de Satanás. Esa rebelión donde él la plantea de nuevo en el Edén, hace que el hombre peque y comienza el desarrollo de toda esa batalla que hoy por hoy está llegando a su final. Ya que nos ponemos en el contexto de Yeshua, que vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, ahora entendamos estas palabras de Lucas 10. Dice que envió a 70 de los discípulos y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad donde iba a ir. Fíjense, ¿por qué necesitaba como preparar el terreno? ¿Por qué necesitaba preparar ese terreno? Él les está diciendo: la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Por qué la mies era mucha? Porque recuerden que la casa de Israel se fue al mundo, le dio la espalda al Eterno, dejó su identidad israelita y se fue al mundo entero. Hasta el mundo entero tenía que llegar el mensaje. Así que la mies era mucha. Los obreros, los que entendieron el momento en el que estaban otra vez de la restauración del reino, eran muy pocos. Pero fíjense en estas palabras. Le dice: por lo tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Es decir, pídanle al Padre que surjan muchos más obreros, muchos más maestros que quieran hacer esa obra de venir, porque esa batalla está llegando a su fin. Por eso dice en el verso 3: he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. Porque estamos en medio de la batalla de las simientes, el mundo dividido en dos. El que está del lado de la simiente de la mujer, que es Yeshua, el que está del lado de la simiente de la serpiente, que es el que quiere tomar definitivamente el control de la tierra, porque la autoridad, recordemos que le había sido dada antes de esta creación, antes de cuando él era un querubín lleno de sabiduría. Si ustedes ya vieron los capítulos anteriores, ya lo deben haber entendido. Entonces, ¿por qué les dice que van como corderos en medio de lobos? Pensemos por un momento el mensaje de Yeshua. Pensemos, hagamos un paréntesis y reflexionemos en el mensaje de Yeshua. ¿Qué tenía de malo como para ser peligroso, para que Yeshua les dijera: los voy a enviar como corderos en medio de lobos? Si era un mensaje de amor, de venir al Padre, de regresar en obediencia, de amarse los unos a los otros, de hacer las cosas correctas, de no robar, de no mentir. ¿Por qué ese era un mensaje peligroso?
Y fíjense una cosa bien interesante, que hasta hoy sigue siendo un mensaje peligroso, peligroso. Les cuento rápidamente un testimonio que para mí siempre ha sido digamos, muy interesante. Cuando yo comencé a servirle al Señor, cuando yo recibí a Yeshua y empecé y sentí el llamado a servirle, y yo empecé a enseñar la Biblia, yo no podía entender por qué me cayó esa persecución tan impresionante que yo recibí en Colombia. Yo no podía entender por qué a partir del momento en que yo empecé a enseñar la Biblia, me calumniaban, hablaban, me cerraron mi consultorio como casi 2 años porque llamaban a todos los pacientes a que no fueran, inventando calumnias de todo. Ustedes saben que hasta atentados contra mi vida tuve. O sea, yo no podía entender. Yo decía, pero si yo estoy enseñando algo bueno y algo tan hermoso. Yo nunca podía entender y hasta hoy no lo puedo entender porque hoy sigue lo mismo. Hoy sigue lo mismo. Es caminar como corderos en medio de lobos. ¿Por qué? No por la gente en sí misma, no por las personas en sí mismas. Recordemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Nosotros entramos en una batalla completa cuando le servimos al Padre. Cuando le estamos sirviendo de verdad y de corazón, entramos en una batalla, entramos como cordero en medio de lobos. Yo creo que ustedes lo pueden ver a través de las redes hoy por hoy. La cantidad de cosas, de insultos, que uno dice, pues si estamos haciendo algo bueno, si le estuviéramos diciendo al mundo haga cosas malas, pues bueno, yo entendería. Pero fíjense que acá Yeshua les está planteando la realidad de la batalla de las simientes. Y les dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Ese saludo de shalom, de paz a la casa. Ese saludo de bienestar, de que aquí vino algo que va a traer paz a este hogar, y es el mensaje del Eterno. ¿Por qué dice que no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado? Porque es un trabajo para el Eterno, porque no es un trabajo humano. No es que estamos vendiendo zapatos, no, es que estamos sirviéndole al Señor de la mies, y Él es el que se encarga de todo. Y en eso también puedo darles testimonio que Él se ha encargado de todo. Y la bendición la he podido ver de una manera extraordinaria, extraordinaria. Entonces dice, en cualquier casa donde entréis, decirle paz sea a esta casa. Y si hubiere algún hijo de paz, la paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Esto qué significa? Recordemos que hemos visto a través de toda esta batalla de las simientes que hay una decisión del corazón en cada uno de los seres humanos. O estamos con el Eterno, o estamos en contra del Eterno y del lado del enemigo. Si hay alguien en esa casa que tiene ese llamado, que conserva, que el Padre lo tiene allí en la palma de su mano y lo ha llamado, la respuesta será inmediata, y eso lo hemos podido ver. Yo pudiera contarles cientos de testimonios de personas que simplemente con preguntarme, ¿y usted en qué trabaja? Y yo les digo inmediatamente, la conexión es de sed por la palabra, explíqueme, dígame, pero uno sabe que esa persona estaba lista para recibir el mensaje, porque el Padre sabe a quién debe llamar, el Padre sabe quién tiene dispuesto el corazón. Entonces dice, y posad en aquella casa, en donde los reciban, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, pero no paséis de casa en casa. Esto es importante. O sea, es como esperen la dirección del Padre. Ustedes no necesitan ni alforja ni calzado, es decir, yo me voy a ocupar, así que el Padre se ocupa de poner en el corazón de las personas el sustento nuestro. Ustedes ven, por ejemplo, yo nunca me van a oír a mí pidiendo dinero.
jamás. Y no tengo, porque no tengo. Pero nunca me van a oír pidiendo dinero. El Padre es el que ha puesto en el corazón de las personas que han recibido para bendecirme. Y así es simplemente, porque la obra es de Él. Él es como nos dice acá el Señor de la mies, y nosotros sus obreros, dependemos de Él directamente. Ahora dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Bueno, eso no quiere decir que nos van a poner comida inmunda, ¿no? No. Lógico que va a ser, se entiende que va a ser la comida permitida por el Eterno. Y dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí no habla solamente de enfermos físicos, también de enfermos espirituales. Recordemos que toda la casa de Israel que se volvió gentil, toda esa casa de Israel que se alejó por completo del Eterno, está muerta espiritualmente. La sanidad de los enfermos es una de las señales que siguen a los que hemos creído en Yeshua. Y es importante porque es un reflejo, digamos, un testimonio de cómo nos podemos levantar de nuevo y recuperar, digamos, la salud, no solamente la salud física, sino la salud espiritual y emocional. Dice, porque se ha acercado el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por las calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado. Es decir, que por lo menos sepan que escucharon el llamado. Lo que nos dice, ustedes simplemente vayan. Si lo rechazan, sacudan hasta el polvo de los zapatos y se van. Pero por lo menos que sepan que el reino de Dios se acercó a cada ser humano. Hoy por hoy, les digo desde el tiempo de Yeshua hasta hoy, yo les aseguro que el mundo entero ha escuchado el mensaje de Yeshua, porque la misma tecnología lo va permitiendo de una manera más amplia, pero también vimos cuántos evangelistas, cuántos maestros, cuántas personas han recorrido el mundo. Yo misma puedo dar testimonio cuántos países me ha llevado el Padre a llevar esa respuesta. Son tantos los testimonios que uno se da cuenta que es el Eterno definitivamente. Es increíble, y ustedes conocen el testimonio cuando el Padre me llevó a China al final del 2019, cuando comenzaba todo ese problema de la plan. Entonces, fíjense cómo me lleva tan lejos, que yo ni tenía con qué ir tan lejos. Recibo una invitación, voy, y la primera persona que encontramos allá estaba anhelando conocer quién era Israel, porque se estaban reuniendo de una manera oculta con un grupo de creyentes. Es hermoso saber que el Padre conoce todas las cosas y que el Padre, a través de escuchar el corazón y la petición de una persona en la China, hace que unos amigos me contacten, me inviten a estar con ellos en China, en un momento tan dramático como ese, que después ya casi sería imposible regresar, y me lleva para darle la respuesta y responder a la oración de esa persona. Para mí eso no tiene precio, eso es invaluable, eso es algo maravilloso, porque para mí es la confirmación de un Dios vivo. Ahora dice, pero si no lo reciben, entonces sacúdanse y díganle, bueno, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Cuál es aquel día? El día ya del día de la ira, al final de toda esta batalla. Ese día cuando viene el juicio a todos los que desecharon la invitación del Eterno. Entonces dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros,
tiempo a que sentados en silicio y ceniza se hubieran arrepentido. El que escuchó y no quiso y no se quiso arrepentir, bueno, va a tener un momento más adelante donde va a entender. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice Jesús. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Cuando usted escucha la palabra y escucha, está escuchando, no me está escuchando a mí, está escuchando a Jesús, porque es palabra de Dios. Está escuchando al Padre. Pero el que la desecha, no me desecha, no desecha al Maestro, en este caso, por ejemplo, a mí, está desechando a Yeshua. Y dice, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Es decir, al que desecha a Yeshua, desecha al Padre. Dice entonces, volvieron los 70 con gozo. Ellos se fueron a hacer su labor y dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué significa? De nuevo, si nosotros no hubiéramos entendido la batalla de las simientes, estas palabras no tendrían como mucha validez. Pero recordemos un punto de partida que es muy importante ligarlo acá. Cuando Yeshua va a comenzar su ministerio, que va al desierto, ¿con quién tiene el enfrentamiento allá? ¿Quién se aparece a ofrecerle los reinos de la tierra si se postra? A Satanás mismo. O sea, él sabe que por el camino por donde vamos los obreros de la mies, ellos van a salir a atacar. Por eso le está diciendo, los envío como ovejas en medio de lobos. Eso lo he visto y lo ha visto cualquiera que ha llegado hasta ofrecerle su corazón y su vida al Padre. Dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, le está hablando Yeshua de qué? De la batalla de las simientes. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nosotros estamos en medio de una batalla, por eso Efesios dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas, es contra el que dirige es contra la serpiente que dirige todo ese grupo opositor a la simiente de la mujer que es Yeshua. Entonces dice Jesús, he aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cuántos testimonios tendría yo para contar hoy, pero por no alargarnos, pero cuántos testimonios? Yeshua dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos. Es que nosotros no vamos simplemente llevando, como mucha gente dice hoy, como una religión. No, es que nosotros estamos situados en un lado de la batalla donde somos soldados de ese ejército del Eterno, literalmente. Pero miren lo que dice aquí la palabra. Nosotros vamos en el poder del Eterno, pero dice, pero no regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, no que ustedes tengan el poder sobre el enemigo y sobre toda fuerza y que nada nos dañe, está bien, nos alegra tener ese respaldo en el nombre de Yeshua. Pero dice Yeshua, regocíjense más bien, porque ustedes son parte de ese reino de Dios y sus nombres están escritos en el cielo. ¿Dónde más encontramos nosotros esto? Fíjense acá, Apocalipsis 3:4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere, ¿qué? Venciere en la batalla. Uno no vence si no hay batallas. Tiene que haber una batalla para uno ser vencedor. Ahora, el que venciera en la batalla, el que permanezca en este lado, será vestido de vestiduras blancas.
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Delante del Padre, ¿por qué? Porque Él murió por nosotros, lo confiesa delante del Padre. Delante de los ángeles, ¿por qué? Porque los ángeles vienen para recoger el remanente de las dos casas de Israel. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora miremos también lo que nos dice Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, ¿quiénes adoraron a quién? Al dragón. Volvemos a la batalla. Aquí en el primero, en Apocalipsis 3, nos está hablando de los que estamos del lado de la simiente de la mujer, de Yeshua. Aquí los de que están del lado de la simiente de la serpiente. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes entonces van a seguir a la serpiente? Los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí la pregunta es, ¿tu nombre estará en el libro de la vida? ¿O nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida? Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Solo entrarán a la Nueva Jerusalén los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando esta batalla termine el milenio, venga la Nueva Jerusalén, donde entramos a disfrutar de la presencia del Padre eternamente. Entonces allí solo podrán entrar o podremos entrar los que tengamos el nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Así que si nosotros le ponemos detrás como una plantilla la batalla de las simientes a todos estos textos de la parábola, a todo el plan del Eterno, desde antes de la fundación del mundo, vamos a entender todo como lo hemos venido entendiendo hasta hoy. Entonces sigue diciendo Lucas 10:21, en aquella misma hora, Yeshua se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Pongan atención, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Recuerden que nosotros siempre teníamos la idea de que las parábolas eran como para que la entendieran, como para que la entendieran mucho más fácil todo el mundo. No, todo lo contrario. Las parábolas se hicieron para que solo el que tenga la conexión con el Eterno la pueda entender. No es el sabio y el entendido. El sabio y el entendido no comprenden nada. Pueden entender de toda la ciencia que quiera, pero no pueden comprender lo espiritual. Pero sí el que se haga como un niño. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si tú ya has entendido el Ejad del Eterno con Yeshua, si tú ya has entendido quién es Yeshua realmente, entonces eres parte de esa población, digamos, de ese grupo de los que nos hemos hecho como niños, creyéndole al Eterno y teniendo la revelación que los sabios y entendidos no pueden tener. Dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bendecidos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros tenemos el privilegio de haber nacido después de Yeshua y de haber creído en Él. Los discípulos en ese momento de estar frente a Él. Y ese fue un privilegio que los profetas no tuvieron. Los profetas anunciaron a Yeshua, anunciaron su venida, pero no lo vieron. No lo vieron los reyes de Israel, pero lo vieron todos los que estaban allá y nosotros que estamos después ya de la muerte, la resurrección y su ascensión a los cielos de nuevo, a los que hemos creído en Él. Entonces allí nosotros estamos
Allí nosotros estamos siendo privilegiados, pero estamos cambiando ese privilegio por nada. ¿Cuántas personas le están dando la espalda a Yeshua simplemente por agradar hombres o por no, o por sentirse muy aceptados y como si estuvieran llenos de sabiduría del Padre, cuando no es todo lo contrario? Se han hecho ciegos porque no han querido recibir esa revelación del Padre. Dice, y he aquí un intérprete de la Torá se levantó y le dijo para probarle. Esto es importante porque no era una pregunta de curiosidad o de sano deseo de aprender, sino para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Pensemos en esas palabras. Amarás a Yahweh tu Elohim, al Señor tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. Yo les pregunto, a todos los que se han ido detrás del falso Dios Ein Sof del Kabbalah, si usted está estudiando Kabbalah, usted no ama al Padre. Usted está teniendo falsos dioses delante del Eterno. Así de sencillo. Porque no está amando al Eterno, el Creador del cielo y de la tierra, con todo su corazón, con el 100% de su corazón, de su alma, de su mente, de sus fuerzas. No, usted está poniendo una energía por encima del Eterno. Si usted ha seguido y ha escuchado el Kabbalah, olvídese, usted no ama al Padre, usted no es del grupo de acá del Padre. Si usted le ha dado la espalda al Eterno, olvídese que no es de esta parte de la batalla. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice, qué es lo que está escrito en la Torá? Que nosotros tenemos que amar al Padre con todas nuestras fuerzas, pero también al prójimo como a nosotros mismos. Entonces le dijo Yeshua, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? ¿Ustedes han pensado por qué le pregunta eso, quién es el prójimo? Recordemos un momento, algo que pasaba en el tiempo de Yeshua, que sigue pasando hoy, pero que no viene de la Torá, sino que es una enseñanza que viene del Talmud. Recuerde que en el tiempo de Yeshua, los judíos no podían siquiera sentarse a comer con los gentiles. Y esto lo vemos a través por ejemplo, de ese evento donde Pedro, entonces, porque llegaron los judíos, se trató de quitarse y Pablo se enojó, todo lo que nosotros encontramos en la palabra, porque cuando el mismo Padre le revela a Pedro de los animales inmundos, que le dice, yo no estoy hablando de animales, yo le estoy hablando de las personas, cuando le dijo, Pedro, mata y come. Él no le estaba diciendo que comiera animales inmundos, sino que si unos versículos más atrás, más abajo, el Padre aclara que no está hablando de animales, sino de los gentiles, del mundo. Nunca el Padre nos llamó para que nosotros menospreciáramos al mundo, para que dijéramos, por eso la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque ellos en ese momento sabían que no podían interferir. Recuerden que la historia con los samaritanos, la misma samaritana decía, pero si ustedes nunca se acercan a nosotros. O sea, hay toda una separación que no la ha hecho el Eterno. El Eterno jamás nos ha dicho, al contrario, nos pide que vamos a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, llevando el mensaje. Y que si nos ofrecen comida, comamos con ellos. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Porque una cosa es seguir los mandamientos del Eterno y otra muy diferente es seguir los mandamientos de los hombres.
Los mandamientos de los hombres, incluyendo, como les digo, el Talmud hoy por hoy, dice que no puede, que un judío no debe sentarse a la mesa con un gentil, y tiene hasta una advertencia bastante fea y bastante fuerte, porque dice que es como si comiera con perros. O sea, es una situación que nosotros tenemos que entender. Por eso el mensaje de quién es mi prójimo se lo dio Yeshua a través de esta parábola que estamos analizando en el día de hoy. Y yo espero que ya en este punto, terminada de analizar la parábola, nosotros entendamos quién es ese prójimo, pero también cómo situarnos en medio de esta batalla, como hemos venido viendo con cada una de las parábolas. Respondiendo Yeshua a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquí encontramos el primer punto muy importante. ¿Qué significa esto de que descendía de Jerusalén a Jericó? Jerusalén es la ciudad del Eterno. Así hoy la veamos profanada como está, pero sabemos desde la misma creación, desde la piedra del fundamento, sabemos que Jerusalén es la ciudad del rey, la ciudad del gran rey. Y va a ser alabanza en toda la tierra de nuevo. Esa es la promesa. Pero aquí el hombre dice que descendía. Recuerde, cuando uno va a Jerusalén, uno asciende a Jerusalén, porque va hasta el Mar Muerto, que es el punto más bajo de la tierra, y asciende a Jerusalén. Ahora, este hombre descendía de Jerusalén hasta Jericó. Porque ¿de quién está hablando? Está hablando de la casa de Israel. La casa de Israel que le dio la espalda al Eterno, que le salió de Jerusalén y se fue a Jericó. Ustedes conocen ya toda la historia de Jericó. Jericó inclusive tenía que ser destruida. Entonces, el hombre es un hombre que desciende, que le da la espalda al Eterno y que se va. No se está hablando lógicamente de la casa de Israel. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Cuáles fueron esos ladrones? ¿Quiénes eran esos ladrones que lo despojaron y que lo hirieron? El hecho de yo salir de la protección del Padre ya quedó, imagínense, en medio de todos los lobos. Aquí es como el ejemplo. La casa de Israel se volvió gentil, fue llevada cautiva a Siria, de Asiria se fue por todo el mundo en pueblos gentiles. ¿Y qué ha sido de la vida de cada uno de ellos? Recordemos que vimos la parábola del padre que tenía dos hijos, en la casa de Judá y la casa de Israel. Lo que pasó con el hijo que pidió su herencia y se fue al mundo. Termina comiendo con los cerdos. Entonces aquí lo mismo nos está hablando de la casa de Israel que descendía de Jerusalén a Jericó. Ahora, aquí nos va a hablar Yeshua del prójimo. O sea, ¿a quién hay que llevarle el mensaje? ¿A quién hay que llevar el mensaje? Porque él está diciendo que tenemos que ir al prójimo. Dice, aconteció que descendió un sacerdote en aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, vamos a desglosar un poco este tema. ¿Por qué el sacerdote y el levita pasan de largo? Recuerden, nos está hablando Yeshua de la casa de Israel y de la casa de Judá. El sacerdote y el levita pertenecen ¿a quién? A la casa de Judá. La casa de Judá son Judá, Leví y Benjamín. Entonces, el sacerdote y el levita son de la casa de Judá.
ellos fueron los llamados o ellos pasaron de largo, porque el plan del Eterno no era que ellos fueran, la casa de Judá, fuera la que buscara a la casa de Israel, sino que el Eterno en Ezequiel 34 dijo: yo mismo iré a buscar a la casa de Israel, y envió a Yeshua. Y Yeshua dijo: yo fui enviado únicamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No era maldad del sacerdote, ni del levita, ni de Judá, ni de nada. No, es que el orgullo, nada de eso. Es que no era el plan. Nosotros tenemos que entender el plan del Eterno. En él nunca, fíjense que las dos casas se dividieron desde que fueron llevadas las tribus cautivas a Siria, y nunca más volvieron, pero Judá nunca más las volvió a buscar. De pronto hay un texto donde nos dice que fueron hasta Efraín y los invitaron a un Pesach, pero es algo que finalmente no se dio, porque no era el plan del Eterno. En el corazón del Eterno estaba que era el mismo Padre el que venía a buscarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podía buscar Judá? Encontremos la razón en la misma Torá. Judá no nos podía buscar porque no había ningún recurso legal para que una persona que le hubiera dado la espalda al Eterno del todo, a la identidad israelita, como lo hicieron todas las tribus del norte, no hay un recurso legal para que pudieran regresar. Se habían vuelto gentiles, se habían ido, se habían esparcido por el mundo, habían perdido por generaciones el contacto. No había forma de regresar, habían muerto espiritualmente. Ahí entendemos por qué Yeshua era el que tenía que venir a buscarnos, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Yeshua dio su vida por nosotros para que una vez Él resucitado nos trajera a una vida nueva, a un nuevo nacimiento, y así pudiéramos ahora de nuevo ser injertados en el olivo santo de Israel. Si ven, el plan es completo, el plan es perfecto. Judá no podía venir a morir por nosotros porque de ninguna manera el Eterno admite sacrificios humanos. Si a usted ya le dijeron que Yeshua es solo un ser humano, pues ya lo sacaron del plan, porque el Eterno no admite sacrificios humanos. Pero nosotros sabemos que es la palabra misma del Eterno. De tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a Judá, o de tal manera amó Dios a Israel. No, al mundo, que envió a su Hijo. Por eso dice: la mies es mucha, los obreros pocos. Por eso dice: ustedes vayan de casa en casa, de ciudad en ciudad, lleven el mensaje hasta lo último de la tierra. Entonces dice, aquí descendió el sacerdote, lo vio herido, pero siguió de largo. El levita también pasó de largo. No era el plan del Eterno. No era el plan. Eso estuvo dentro del plan, que ellos siguieran derecho. Ahora, ¿quién es el que se mueve a misericordia? Un samaritano. ¿Y por qué un samaritano? Porque Samaria es parte precisamente de la casa de Israel. O sea, la casa, Yeshua vino a buscar las ovejas, pero los que íbamos a enseñarle a la casa de Israel, a las ovejas de la casa de Israel, éramos nosotros mismos. En aquel tiempo, como estaba comenzando, ¿cuál era el único pueblo que permanecía sabiendo que era de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob? Los samaritanos. Los samaritanos estaban allí. Léanse todo el texto del encuentro de Yeshua con la samaritana, y ustedes se van a dar cuenta que ella misma dice: nosotros somos los descendientes de Jacob, y ellos sabían que eran parte de Israel, pero no se hablaban con la casa de Judá. Entonces, este samaritano vino cerca de él, o sea, vino cerca de su prójimo, que era cualquiera de los gentiles del mundo,
y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿De qué nos está hablando este punto? Miremos el camino que nosotros hemos transitado, para que vean lo hermosa que es la palabra. Fíjense, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, lo llevó como a un sitio seguro y le vendó las heridas, le echó aceite, le echó vino y lo puso en su cabalgadura. Ustedes pensemos por el camino y pensemos ya en la vida nuestra. ¿A dónde estábamos nosotros antes de que recibiéramos el llamado de Yeshua de recibirle como nuestro Señor y Salvador al principio? Cuando no entendíamos todavía que éramos casa de Israel, cuando éramos ese hombre que estaba tirado en el suelo. Entonces vienen los mesones. Los mesones son ¿qué? Como las iglesias, de primero la iglesia católica, después las iglesias cristianas, de cualquier denominación que fuera. Había diferentes mesones, pero nosotros fuimos invitados a uno de esos mesones, donde nos curaron las heridas, donde nos vendaron con vino, con aceite, donde aprendimos quién era el Eterno, donde nos enseñaron la palabra, donde nos dieron sanidad interior, donde hicieron liberación a todo el que necesitó liberación. Entonces, fíjense, este proceso, cuando nosotros lo entendemos, nos ayuda a ubicar el que nosotros somos parte de estas palabras, sin duda alguna. Pero fíjense el verso 35 hasta el 34 nos habla de que nos ubicó, digamos que nosotros éramos ese hombre que estaba allá golpeado. Vino un samaritano. ¿Vino quién? ¿Quién nos buscó a nosotros? Un sacerdote católico o un pastor cristiano. Y normalmente después del catolicismo el Padre nos sacó al cristianismo y empezó a enseñarnos la palabra. Hemos visto cómo es ese camino. Pero nunca nos invitaron a que fuéramos a una sinagoga judía, ni nos dejan entrar. Porque no es parte no es el plan. Así no es el plan. No es maldad, no, es que así no es el plan. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué hoy hay tanta confusión en medio de la casa de Israel? Porque muchos no han entendido este camino y se van a buscar en Judá lo que no tenían ellos por voluntad del Padre que darnos a nosotros. Nosotros estamos llamados a amar a Judá y saber que Judá es parte del pueblo de Israel. Es la casa de Judá, el Padre los bendiga, el Padre los guarde y ya. Pero que no nos acepten y que eso estaba escrito. No lo vimos cuando estábamos estudiando la parábola del padre y los dos hijos del hijo pródigo. Dice que el hermano estaba enojadísimo con el regreso del hijo pródigo. Entonces, todos los que se han ido hacia Judá, ¿qué es lo único que reciben? Información falsa, que les dicen que son noágidas, les dicen que son gentiles, que siguen siendo gentiles. No les enseñan la verdad. ¿Pero por qué? ¿Por maldad? No, porque se fueron a buscar donde no era. Es el samaritano, es la misma casa de Israel la que tiene la respuesta, porque el Padre nos ha revelado ese plan para nosotros. Pero fíjense el verso 35. Otro día al partir, dice, otro día al partir. O sea, hasta ahí quedamos en que nos llevó a los mesones. Pero otro día sacó 2 denarios. Pongan atención a esto, que aquí esto es muy lindo. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Por qué les digo que es tan hermoso? Porque un denario es el pago por un día de trabajo. Mateo 22. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. La viña ya estudiamos la parábola de la viña. Entonces ya sabemos cuál es la viña. El denario era el pago de un día. ¿Qué le dice? Otro día, al partir, otro día, no el día aquí de los mesones. El otro día saca 2 denarios, o sea que paga por 2 días.
Los mesones o las iglesias iban a funcionar como tales por 2 días, por 2000 años. Un día como 1000 años como un día. Que había profetizado Oseas en el capítulo 6, el verso 2, que la casa de Israel se levantaría después de 2 días, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Léanse todo el contexto del estudio del libro de Oseas en mi muro de YouTube. Busquen el libro de Oseas y mírenlo palabra por palabra, capítulo por capítulo. La casa de Israel se levantaría después de 2 días. Y fue después del año 2000, digamos alrededor del 2000, que nosotros escuchamos el llamado para regresar a la casa del Padre, y ahí fue cuando conocimos nuestra identidad israelita, supimos que éramos la casa de Israel, o sea que se cumplió literalmente. Los mesones funcionaron por 2 días, por 2000 años, a lo largo y ancho del mundo, con diferentes enfoques, con todo, pero conducían a lo mismo, a que hoy es el tiempo en el que la casa, el Padre silbaría desde los cielos y la casa de Israel se levantaría. Y así es lo que ha pasado. Si me está escuchando hoy, le aseguro que escuchó el llamado del Eterno y escuchó el llamado del Eterno para que regresáramos otra vez a la casa. Se dan cuenta que estas parábolas sí tienen un lenguaje secreto que no lo va a entender cualquiera. Lo entendemos los que estamos ahí en el camino. Ahora, entonces le pregunta a Yeshua, ¿quién de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz lo mismo. El que hizo misericordia. Pero como le digo, la casa de Israel, los samaritanos en un principio fueron los primeros, porque ellos eran los únicos que quedaban como casa de Israel con seguridad. Ya el resto de los gentiles fuimos llamados y fuimos sanados, digamos, en cada uno de los mesones. Y el Padre bendiga a todos los pastores que tuvimos en las iglesias. Miren, este es un tiempo de darle gracias al Padre por los que nos cuidaron en los mesones. Yo escucho tanta gente más bien atacando que nos engañaron, que mentirosos, es que no han entendido el plan del Eterno. Es que teníamos un velo que nos impedía ver que éramos la casa de Israel. Es que ellos simplemente fueron los mesoneros que nos cuidaron. Yo tuve el privilegio de estar en las iglesias cristianas enseñando por 22 años. Eso es un privilegio muy grande. Y lo pude conocer en tantas partes, con tanta gente, hacer el llamado, hacer todo esto. Ese era mi prójimo y esa era la labor, hacer el llamado a la gente para que regresara a la casa del Padre. Ahora dice, aconteció que yendo de camino, fíjense acá, hasta aquí llega la parábola literalmente. El prójimo es ir y hacer discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, llame primero, háblele a la casa de Judá. Empezó la restauración de Judá, por eso el Pentecostés o el Shavuot fue únicamente los discípulos todavía allí. Después ya empezó a venir el Espíritu Santo sobre los gentiles y de ahí se fue desde Jerusalén hasta Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra donde escuchamos el llamado. Ese todo es nuestro prójimo es el mundo entero. Israel no es un pueblo cerrado aquí, un pueblo donde es difícil entrar. No, Israel es el mundo. No, el mensaje tiene que ir al mundo para que el mundo que ha creído en el Eterno entienda que somos esa parte del pueblo que sigue a Yeshua en medio de toda esta batalla. Ahora, entonces, mire cómo une el capítulo, este mismo capítulo, nos une con un último recurso muy importante de entender.
Aconteció que yendo de camino, Yeshua entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Aquí es donde él se conoce con Marta y con María, las hermanas de Lázaro. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Yeshua oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y respondiendo Yeshua le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero una sola es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿De qué nos está hablando? ¿Por qué esta parábola se une a este texto? Fíjate, nos pareciera como que cambiamos de tema. No cambiamos de tema. ¿Quiénes son estas dos hermanas? Miremos lo que nos dice Jeremías 3:6. Me dijo el Eterno en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Se dan cuenta? Aquí nos está hablando el profeta Jeremías de las dos casas de Israel, de la casa de Israel y de la casa de Judá. La casa de Israel que se fue sobre todo monte alto y a fornicar con otros dioses. ¿Cuál era el pecado que nosotros teníamos digamos que más evidente? La idolatría. Todavía sigue siendo. Dice la palabra, nos dice que Efraín es dado a los ídolos. Y hoy muchos de Efraín han hecho de Judá un ídolo que lo ponen hasta por encima del Eterno. Pero fíjense, allí fornica y dice: y después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. O sea, el Eterno pensó que la casa de Israel se iba, pero regresaría, pero es que no regresó. Ahora, lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio. ¿Cuándo nos dio el Eterno carta de repudio? Léanse y estudien el profeta Oseas. O el profeta Oseas, todo es a la casa de Israel. Ustedes quieren entender quiénes somos nosotros, estudien en el muro de YouTube, como les digo, en el mío. Busquen el estudio del profeta Oseas. Porque el Padre nos había dado carta de repudio, pero nos dio carta de repudio, después tuvo misericordia. Pero aquí que sigue diciendo el profeta Jeremías: pero la rebelde Judá no tuvo temor de su hermana, sino que también se fue y fornicó. Las dos hermanas, ¿a quién representan? A la casa de Israel y a la casa de Judá. Las dos hermanas que igual han pecado. Yo no sé por qué hoy Efraín, que es dado a los ídolos, se ha levantado con esa idea de que Judá no peca. No, aquí no hay pecado. Sí, las dos casas hemos pecado, pero es que la misericordia y el amor del Padre es tan grande con las dos casas que nos está restaurando a nosotros y va a restaurar a Judá. El Padre ama a Judá, ama a la casa de Israel y nos restauró. Entonces dice: y sucedió que por juzgar a ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. O sea, también la casa de Judá ha adulterado con dioses ajenos. Hoy lo vemos con el del Cabalá. Eso es fornicación espiritual. Ahora, con todo eso, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Y me dijo el Eterno: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. O sea, nos está hablando de dos hermanas que son ¿quiénes? La casa de Israel y la casa de Judá. Ahora miremos en Ezequiel 23:1. Ezequiel 23:1 nos dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre. ¿Cuál es la madre? Israel. ¿Cuáles son las dos mujeres? No, aquí no la va a decir. Las dos mujeres fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron, porque recuerden que en Egipto estaban todas las tribus de Israel, más Efraín y Manasés. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales.
y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz a hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola era Samaria, y Aholiba, Jerusalén. ¿A quién representa Samaria? A la casa de Israel. ¿A quién representa Jerusalén? A la casa de Judá. Se dan cuenta, hijas de una misma madre. El plan del Eterno, Israel dividido en dos casas. Piensen por un momento, hoy nomás escribía yo sobre eso. ¿Cuál es la idea que tiene el mundo? La idea que tiene el mundo entero, y así lo habíamos aprendido nosotros mismos, era que solo Judá era Israel, que nosotros no, nosotros éramos gentiles. Pero tenemos la palabra en la mano desde miles de años atrás. Pero no podíamos verlo porque el plan del Padre era perfecto. Después de 2 días, después de Yeshua, 2000 años, la casa de Israel se levantaría y reconocería su identidad. Nosotros tenemos una palabra segura. Entonces dice que se llamaron Samaria y Jerusalén, las dos casas. Aholá cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios, está hablando de la casa de Israel, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos. ¿Ustedes creen que es simplemente coincidencia que diga que cuando nos está hablando de Ahola, que es Samaria, que es la casa de Israel, que diga que estuvo en fornicación con los amantes vestidos de púrpura? ¿Quién se viste de púrpura? Miren por allá para Roma. ¿Quién se viste de púrpura? ¿Cuál era la fornicación? Con el culto al sol. Por eso el Padre nos sacó de allá y nos trajo a los mesones de la iglesia cristiana para empezar a estudiar la palabra. Y ahora nos saca de ahí para traernos al pueblo de Israel de nuevo. Y dice, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con aquellos de quien se enamoró se contaminó con los ídolos de ellos. ¿Cuántos ídolos teníamos cada uno de nosotros? En la casa, en todas partes. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales, y derramaron su fornicación. Y por lo cual los entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios. O sea, yo le entregué la casa de Israel a los asirios. Conocemos toda esa idea. Conocemos todo ese plan. Entonces dice, y ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas y los mataron a espada. Todo esto ocurrió y lo vio su hermana Aholiba, Judá, enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Fíjense, siempre en la palabra de principio a fin, tanto ha pecado Judá como la casa de Israel. Nosotros tenemos que quitarnos esa idea de que todo lo que dice Judá así es, y Judá no peca, y Judá es el que conoce Torah, porque no es verdad. Tienen ídolos falsos hoy, muchos le han dado la espalda, muchos se declaran a sí mismos dioses inclusive, se declaran ateos, pero declaran seguir siendo pueblo del Eterno. Eso es incomprensible. ¿Por qué es importante entender esto? Que las dos casas han pecado. Porque al fin y al cabo es de la única manera que ponemos los ojos en el Eterno, donde los tenemos que poner. Una cosa es que yo ame al hermano, pero ¿cuál fue la pregunta que hizo Yeshua en un principio? Cuando iba a hablar de quién era el prójimo, dijo, ¿qué dice la Torah? Que cómo heredamos el reino, amando al Eterno con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Primero al Padre. Si nosotros nos quitamos ese embelezo que muchos tienen y esa idealización que se ha hecho de Judá, que Judá, él tiene que ser restaurado. Entonces vamos a amar al Padre con todo el corazón, pero vamos a amar la casa de Judá y al mundo entero, porque son nuestro prójimo y lo vamos a amar como a nosotros mismos. Entonces, volviendo a este texto, vemos las dos hermanas. ¿A quién representa María y a quién representa Marta?
¿Quién es la que se ha sentado siempre, digamos, más a los pies del Eterno para aprender la palabra? Judá, sin duda. Judá sí ha sido más dedicado al estudio, aunque hubiera puesto también los mandamientos de hombres de por medio, pero si algo los ha caracterizado ha sido esto. ¿A qué caracteriza a la casa de Israel? Muchísimas actividades y vamos por aquí, vamos por allá, así como decía aquí realmente. María estaba sentada a los pies de Jesús, estaba sentada a los pies del Eterno aprendiendo la palabra, mientras Marta estaba preocupada de muchos quehaceres. Ahora, ¿qué nos dice Jesús? Ya no más, fíjense, ustedes recuerdan, es que devolvamos un poco para entender. Ustedes recuerdan, bueno, por lo menos a mí me tocó, yo sé que a ustedes lo tuvieron que haber oído, que teníamos tantas actividades de evangelización. Vamos a estar evangelizando en tal parte, en tal otra, en tal barrio, por aquí, por allá, en tal iglesia, en la una, en la otra, por todos los lados. Sí, éramos en ese momento Marta, preocupada de muchos quehaceres. Pero ¿qué nos dice Jesús ahora? Venga y siéntese a los pies míos a aprender la palabra, porque una sola cosa es necesaria y no le será quitada. El Padre ama las dos casas de Israel, aunque las dos casas hemos pecado contra Él, pero el Padre nos ama a las dos casas, ama a Judá y ama a la casa de Israel, sin duda, sin duda. Recuerde, ¿qué es lo que nos dijo Isaías 40? El reino de los cielos se ha acercado. Y lo anunció, se ha acercado ¿desde cuándo? Cuando aparezca Juan el Bautista. ¿Y cómo comienza Isaías 40? Consolaos, pueblo mío, consolaos, dice vuestro Dios. El pueblo es la casa de Judá y la casa de Israel. Los invitados a ser parte de ese olivo, todo el mundo. Esto no es un grupo cerrado, esto no es un grupo que tenga que poner 25 trabas a todo el que vaya a entrar. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a dar su vida por nosotros, para que todos los que creyéramos en Él tuviéramos esa vida eterna. Parafraseando todo el texto, frente a Él en la Nueva Jerusalén. Yo espero que esta parábola nos hubiera aclarado y nos devuelva el camino nuestro. Recordemos, solo bendecimos a Judá, ya lo bendecimos, sabemos que vamos a ser unidos en un solo palo, pero no se vayan al camino que no es, porque el sacerdote y el levita van a pasar de largo. No lo van a recibir, porque no por maldad, como les digo, sino porque así es la voluntad del Eterno. El Eterno dijo: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y envió a Yeshua, que es el mismo, la imagen visible, su palabra hecha hombre. Un plan perfecto. Y vamos a continuar en la próxima semana, vamos a continuar con este tema, porque yo a través de todo, de relacionarnos con ese lenguaje secreto desde antes de la fundación del mundo, yo quiero invitarlos a que volvamos otra vez a poner todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas en el Todopoderoso. Que el Padre nos bendiga, que el Padre nos guarde, que el Padre siga teniendo misericordia de las dos casas de Israel, extienda su bendición y toque nuestros corazones. Hasta la próxima, hasta el próximo estudio. Shalom, shalom para todos y que haya mucha bendición en sus vidas.